Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Carem TV, el canal del comercio exterior en México. Y en esta ocasión vamos a hablar de aduanas marítimas de los puertos de México. Justo nos acompañan los encargados de la Comisión de Aduanas Marítimas de Carem, el agente aduanal Andrés Palazuelos Pérez Oronós y el agente aduanal Ricardo Mateos Mauleón. Muchas gracias por acompañarnos este día. Mucho gusto, Giovanni. ¿Qué tal, Giovanni? Buenos días, mucho gusto estar aquí. Pues platíquenos de qué se trata esto de la Comisión Marítima. ¿Qué hacen, qué llevan a cabo, qué actividades realizan a favor del comercio exterior, a favor del gremio, cómo se ve involucrado su trabajo en la competitividad de los puertos? Pues principalmente la función que tenemos es de ver los intereses de nuestros agremiados en las aduanas marítimas, con todos los factores que hay en el puerto, tanto las navieras, las APIs, las operadoras, tratar de que las operaciones fluyan y de que todas las problemáticas que se desarrollan ahí se vayan arreglando para que podamos funcionar mejor. Es básicamente el apoyo que brindamos con todos nuestros colegas. Dentro de las aduanas marítimas, obviamente el impacto que tiene el comercio exterior, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pues es muy amplio, muy grande y como dices, hay muchos actores involucrados. ¿Qué papel y qué función tiene Carem dentro de este tema? Sí, bien, la función que tiene Carem dentro de esta Comisión de Puertos Marítimos es acercarnos a las navieras para verificar con ellos que no se estén provocando retrasos en los puertos, firmar convenios para tratar de agilizar el comercio exterior. Se trata de estar en contacto con las autoridades, ya sea portuarias, de API o de la misma autoridad aduanera, para ver la problemática que se llega a presentar en algunas aduanas, ya que cada aduana es distinta y se maneja distintos tipos de mercancías, tanto de barcos, ferrocarril, sea naviero, sea terrestre. Otra de las actividades es también estar de cerca con AMANAC. La AMANAC es la Asociación de Navieros con la cual nosotros tenemos un contacto para nosotros trabajar juntos de la mano y tratar de solucionar los problemas que se llegan a presentar, ¿no? Más que nada. Ahorita que decías que las aduanas, a final de cuentas marítimas, son distintas, platíquenos algunos casos. ¿No debían de ser igual los despachos aduaneros en todas las aduanas marítimas? ¿En qué varían? ¿Qué diferencias hay de unas a otras? Sí, básicamente lo que pasa con las aduanas marítimas es el tamaño de la carga que llega a las aduanas, el tamaño y el volumen de la carga que llega a las aduanas. Entonces eso es lo que determina la problemática que se ve en cada uno de las aduanas. Muchas, por ser tan grandes, pueden tener muy buen servicio o estar subutilizadas como lo que estaba pasando en Lázaro Cárdenas, que tiene un puerto enorme, pero no tiene mucha carga, hablando de carga contenerizada. En cambio Manzanillo no tiene esa capacidad que puede tener Lázaro, pero tiene un volumen impresionante de carga, ¿no? Entonces la problemática depende de cada uno de los puertos, ¿no? Hay puertos, por ejemplo, el Topolobampo es un puerto muy chiquito, pero los barcos que llegan a Topolobampo a lo mejor se tardan en descargar una semana, un barco, porque son barcos muy chicos, y entonces la carga no se puede desaduanar hasta que no termina de descargar el barco. Entonces cada puerto va teniendo sus distintas problemáticas y hay que irlas atendiendo y platicando con los actores, tanto con las operadoras como con los navieros. O sea, podemos entender esta comisión como una facilitadora entre todos los actores para que a final de cuentas se haga el despacho mucho más ágil. Sí, básicamente eso es lo que se busca, ¿no? Tratar de que la carga se pueda despachar desde que está disponible para el agente aduanal, ¿no? Les hablamos de los temas que es el tema de la revalidación del BL, que es un requisito que marcaba antiguamente la ley aduanera, que ya no lo es, pero que es una práctica que se tiene que seguir haciendo porque es la manera como la naviera transfiere la propiedad o la liberación de la carga. Si no hay esa revalidación, no hay esa liberación, no se puede tener la posesión de la carga. Entonces, básicamente es tratar de que ese trámite se haga lo más ágil, lo más pronto, para que no retrase los días de despacho. Si pudiéramos ver como en un mapa todo el esquema mundial de los barquitos navegando
por todos los océanos, veríamos prácticamente que el 80% de las mercancías se mueven a través de barco, lo que significa sin duda alguna un reto pues, para todos los sistemas portuarios. En este tema, ¿cómo andamos? ¿Cuál es la competitividad de los puertos mexicanos? El tráfico marítimo, sin duda alguna, creo que es uno de los tráficos más grandes. Por ejemplo, empezamos con Manzanillo, que entra toda la mercancía de Oriente. Es un puerto muy grande. También estaría Lázaro Cárdenas, que tampoco lo están utilizando tanto como debieran, porque ahí tienen todas las facilidades, nada más que por ciertas situaciones no se utiliza ese puerto. De Europa llegarían las mercancías básicamente a los puertos de Altamira, de Veracruz. Entonces, básicamente son los puertos que manejan más carga. Yo creo que manejamos un bastante nivel en carga en los puertos mexicanos, y creo que deberíamos seguir creciendo como el puerto de Veracruz, que ya lo están haciendo, lo están ampliando, y va a ser muy importante para todo el sistema aduanero y para el comercio, ¿no? Básicamente. Sí, ampliando un poquito más, estuve viendo yo las estadísticas que maneja la SCT, y en lo que va del año, de enero a agosto de este año, se han manejado 214 millones de toneladas en los puertos mexicanos, en todo el país. Hablando de todo tipo de carga, no estoy hablando solo de contenedores o de importaciones, pero es un volumen muy, muy interesante el que se maneja de carga en los puertos mexicanos, ¿sí? Y esto, comparándolo con el año pasado, es un 10% de incremento. Y es lo que he sentido, que en los últimos 5 o 6 años, cada año aumenta entre 10-12% de volumen de carga en todo tipo de carga, mineral, agrícola, contenedores, carga general. ¿Sí? Es muy impresionante el crecimiento que está teniendo los puertos nacionales. Hablan del crecimiento justo de importaciones y que llegan obviamente mercancías a los puertos. Esto, como ustedes decían, ahorita Veracruz creció, Manzanillo también creció. Va a llegar un momento en que los puertos mexicanos no van a poder crecer más. ¿Qué está pasando en estas circunstancias? ¿Por qué comentaban ahorita la parte de Lázaro Cárdenas que no se aprovecha como debe? ¿Qué otros puertos deberían de ser utilizados en ese sentido? Dentro de los logros que menciona el gobierno federal en ese sexenio también es justamente la ampliación o el incremento en tonelaje que llega a los puertos. ¿Qué pasa con el puerto de Tuxpan? ¿Qué sucede con los demás puertos? Sí, bien, mira, Tuxpan no ha podido detonarse de la manera que se suponía que tenía que hacerse, por el motivo de que no hay operadoras que puedan darle el servicio a los buques en ese puerto. Entonces, mientras no se les dé servicio a los buques como requieren, los buques no pueden estar aquí en puerto pues días, porque realmente cuesta un dineral el tenerlo parado al buque, ¿no? Entonces, creo que le falta apoyo por parte de terminales en Tuxpan. Tampico ha bajado su nivel, Altamira lo ha absorbido todo. El puerto de Altamira tiene mucho para donde crecer. Nada más falta que se siga explotando todavía un poquito más, porque terreno tiene. Veracruz ya iniciaron ya los trabajos, ya están por finalizar. Manzanillo, ahí también ya creo que ya licitaron algunas terminales nuevas, ¿no? Hay una nueva terminal que es Contecón. Bueno, nueva, tiene un par de años operando, pero solo está operando al 50%. El año que entra en funciones la segunda parte de esta terminal. Okay. Entonces, con eso sí va a ayudar mucho a quitar toda esta problemática que tenemos para la entrada al puerto. O sea, el problema es la entrada al puerto. Es donde Manzanillo tiene una sola entrada al puerto, tanto para la parte de San Pedrito, que es la tradicional, como la parte norte, que es Contecón, y otras nuevas terminales que hay ahí. Entonces, todo fluye en una sola, llega a una sola glorieta, y ahí se atora todo. Entonces, sí es importante. Hemos pedido a la aduana tratar de que se puedan hacer movimientos internos, pero no hay comunicación interna, sino hay una vía que va por afuera, y hay una vía también para transportes que también va por afuera, pero tienes que salir y volver a entrar. Entonces eso complica un poco, y por la seguridad eso
Eso también son de las cosas que nos han ocasionado muchos retrasos, ¿no? El hecho de buscar la seguridad nacional, pues ha hecho que las revisiones sean más minuciosas, ¿no? La Marina tiene que estar presente a la hora de la carga de los barcos, pasan por los arcos de rayos gamma, en fin. Entonces eso va atrasando las cosas. Entonces yo creo que si no hubiera esa inseguridad, las cosas fluirían más rápido. Entonces, pues de modo hay que proteger al país y eso es parte de lo que estamos sufriendo, pero pues, no hay. Antiguamente hubo una temporada, una época hace 10, 12 años, que los tránsitos internos fluían muy bien. Podías cargar en cualquier camión, se venía a Pantacua, a Guadalajara, a cualquier aduana interior, Querétaro. Y eso era muy ágil. Y las aduanas interiores tenían trabajo. Pero entonces, a raíz de la inseguridad, se frena todo esto y se queda nada más el tráfico de interno por ferrocarril. Entonces, se pararon yo creo que más del 80% de los tránsitos. Y si eso se lograra otra vez, volver a jalar, sería una maravilla. Manzanillo creció porque tenía tránsitos. Y Veracruz no los quiso manejar en su momento. Querían toda la carga en Veracruz. Si hubieran dejado mover y fluir carga, hubieran crecido y jalado carga de otros puertos como Houston. Manzanillo jaló carga de Long Beach por esa facilidad, porque fluía la carga, no se quedaba en el puerto, la carga fluía. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tratar de buscar con la autoridad, de cómo implementar la seguridad en los tránsitos. ¿Y el problema de Lázaro Cárdenas cuál es? Igual, es la inseguridad. Es la inseguridad y es también hay muchos sindicatos, los choferes, los maestros, y por cualquier cuestión de ellos mismos, frenan, paran el puerto o paran el ferrocarril, entonces atoran el puerto. Y esto ha llevado a que dejen de usar. Y entonces la gente, el mismo importador, dice, no, yo no quiero Lázaro. O sea, van a Lázaro, y se les atora la carga y se regresan a Manzanillo. Prefieren Manzanillo que Lázaro. Sí, aunque yo les Lázaro digo. tenga toda la infraestructura, no la quieren utilizar. Sí, yo que manejo los dos puertos, les digo, váyanse a Lázaro. Digo, estoy subutilizado en Lázaro y acá estoy con demasiada carga, ¿no? Entonces, pues sí, pero me dicen, ¿y quién me garantiza la seguridad o que no van a parar el tren o que el puerto? Y así pasa, porque de repente empieza a jalar más carga. Ahorita hay una línea que desvió ya 3 barcos a Lázaro Cárdenas, ya no los bajó en Manzanillo, los va a transbordar, no sé cuándo, pero los va a transbordar. Y en el momento que empieza a subir el volumen de carga en Lázaro, la gente como que ahí mismo en Lázaro siente que hay mucho trabajo y empiezan a hacer bloqueo, no sé qué pasa. Y entonces se atora otra vez Lázaro. Eso, no sé, es un proceso que yo llevo 10, 12 años operando ahí y así ha sido. Pues es un tema muy interesante y sobre todo para las nuevas autoridades que tomarán el control del país prácticamente el 1 de diciembre, que podamos de alguna forma trabajar conjuntamente para destrabar todas estas cuestiones. Así es. Dentro de las problemáticas de las operaciones marítimas, ¿cuáles son las que ustedes más destacarían, ¿no? ¿En qué es en lo que más se enfocan dentro de la comisión? ¿Cuáles son los puntos claves en los que están trabajando hoy por hoy? Mira, los puntos claves que tenemos, creo que el número 1 es el naviero. El reto de las demoras, estamos muy limitados en días de demoras y, por ejemplo, el puerto de Manzanillo, la mercancía llega y tardan en hacer mucho el despacho, puesto que las empresas, las terminales de puerto, no se dan abasto con el trabajo que les está llegando. Entonces, al haber retrasos ahí en el despacho, pues las demoras están siendo cargadas a los clientes. Eso afecta al comercio y entonces tratamos de tener una buena sinergia con las navieras para poder establecer algunos convenios para que pueda ser pues menos riguroso, ¿no? El cobro de este tipo de situaciones, ¿no? Ese es pues lo que yo creo que es el punto medular aquí en la Comisión Marítima, ¿no? Sí, estamos trabajando por lo que se llama la revalidación o la liberación de los embarques previos a la llegada del barco. Entonces, con algunas navieras les decimos, bueno, si ya salió el barco, ya sabes que viene, ya tienes tus veles, ¿por qué no puedo yo empezar a liberar mi carga desde ese momento? Entonces, muchas líneas sí lo están haciendo ya. Entonces, es una liberación que ya cuando llegue el barco ya está revalidado y ya tú puedes empezar a despachar tu carga desde el día siguiente de que llega.
Entonces, eso va a ayudar muchísimo a cortar los días de tránsito y de trámite en la aduana. Además de que los previos, por ejemplo, que es otra de las cuestiones. Si el puerto está saturado, no va a dejar de ser mi previo al día siguiente de que llegó el barco. Tengo que programarme, va a dar 2, 3 días o 4, y entonces ahí empieza el retraso. Estamos trabajando en Manzanillo sobre todo con los previos en origen. Estamos insistiendo mucho con los clientes que nos manden toda la información de la carga, cómo vienen las etiquetas, para que cuando ya tengamos el embarque, ya sepamos qué viene, cómo está la etiqueta y si todo cumple perfectamente con los requisitos que marca la ley. Entonces eso nos ayuda a hacer un previo más ágil, más rápido. A lo mejor es un previo nada más ocular y no tienes que estar perdiendo tanto tiempo en eso. Entonces hay clientes que ya son muy repetitivos, que ya confías, ya sabes que sus productos vienen bien, vienen en orden. Si te dice que son 100 cajas, son 100 cajas, no de repente te digan 120. Entonces eso nos ayuda a evitar los previos exhaustivos. Exactamente. O sea, la competitividad de los puertos marítimos se mide en días de espera. ¿Lo podemos decir así? ¿Y eso es lo que hay que reducir? Así es, exactamente. Básicamente es tratar de que tú puedas despachar. Si el barco llega hoy y descarga, en 24 horas puedes estar despachando. O sea, muchas cargas se despachan en 24 horas. O sea, sí se puede hacer. Sobre todo la industria automotriz está muy bien organizada, tiene otro sistema de despacho, es más ágil, son pedimentos consolidados, en fin. Pero se despacha en 24 horas. O sea, llegó el barco y mañana está saliendo la carga. Si es ágil el puerto, tu despacho es rápido, o sea, porque te revalidan, haces un previo, como dice Andrés, puede ser ocular, express, como le quieran llamar, y ese mismo día haces el pedimento y despachas la mercancía. Pero estamos sujetos a que las terminales cumplan con los tiempos, ¿sí? Porque si lo hacen el previo, solicitamos previo de un día para otro y está el contenedor, nosotros podemos empezar a trabajar, pero mientras nosotros nos detenemos por el previo, es que es muy importante para nosotros porque ahí verificamos que la mercancía sea la que está declarada en factura. Entonces, ese es el punto medular ahí. Si los puertos son ágiles, el comercio exterior va a ser mucho más ágil. Entonces, es ahí el punto. A ver, para la gente que no estamos involucrados en una operación marítima, que no conocemos los puertos, explíquenos un poquito cómo está el tema, porque al parecer siempre que hay retrasos se voltea a ver a la aduana, ¿no? ¿Cómo está estructurado? Por lo que me están diciendo, la mercancía muchas veces ni siquiera ha entrado a la aduana y está esperando a ser despachada, ¿no? Sí, pues básicamente la intervención de la aduana es al momento en que va a pasar la garita, o sea, es el tiempo que tarda la aduana en hacer la revisión cuando sale rojo, pero ese trámite es el más corto de todo este proceso. O sea, la aduana realmente sí yo siento que sí, la aduana sí cumple con su función, y donde está todo el retraso es desde de que llega el barco, tú tienes los documentos, revisas, hay que hacer una revalidación del BL. Ahí es donde estamos. O sea, tenemos que desatorar en todas las líneas porque no todas están ya trabajando con la revalidación electrónica. Y ahí es donde se atora más, ¿no? En el momento en que yo quiero ya tener mi carga liberada, ahí es donde tenemos el problema. Y en paso a paso, si nos explican qué va primero, es la llegada del barco al puerto y de ahí qué sigue. Sí, mira, el buque llega a puerto, se descarga el contenedor. Ya cuando está descargado el contenedor y tienes documentos, vas y presentas tu BL a la naviera. La naviera se encarga de liberarte la mercancía, revalidar, le llamamos nosotros. Ya cuando tienes liberada tu mercancía, puedes solicitar la maniobra de previo. Ya cuando te hacen el traslado del contenedor a patios de previo, tú puedes abrir el contenedor, checas que la mercancía que viene en el contenedor sea la declarada en la factura. Si todo está bien, haces el siguiente paso, que es el pedimento. Ya que haces tu pedimento, pues te pones de acuerdo con el transportista o con la naviera, si en su caso lo llega a poner. Entonces, ya que tienes todo ese proceso bien armado, das documentos, mandas a la unidad a cargar a puerto, ya cargada, pasa a módulos y ya depende de lo que te vaya a tocar el semáforo fiscal, ¿no? Una vez pasando la aduana, despachado. Bye. Ya sale, sí, y en un despacho, ¿qué? 3-4 horas a lo más, no están tardando más. Realmente el despacho lo están haciendo bastante ágil en todas las aduanas. Lo que se ha planteado a raíz de toda la problemática que actualmente vive Manzanillo, se le está pidiendo a la aduana de que tú puedas ya modular tu embarque, tu carga, tu contenedor, sin que esté arriba del transporte.
Simplemente el contenedor está en un patio y tú modulas ese contenedor y si sale ya verde, puedes ir a cargarlo y salir. Y sale rojo, vas y entonces pasas a la revisión con la aduana. Y eso agilizaría mucho los trámites. Aduanas son de las cosas que por seguridad lo han frenado. Pero sería ideal que tú ya puedas cargar tu contenedor, que ya salió verde, ya ni o sea, vámonos, ya cárguemelo directo y sale en un carril que vaya a la calle, ¿no? Ya no tiene que irse por el carril de la aduana. Eso ayudaría mucho. Con rayos gamma y se acabó. Sí, en exportación así funciona. Llegan los contenedores, funciona de las dos maneras. Tú puedes entrar a la carga de exportación y en ese momento puedes pasar a aduanas, lleva el transportista tu pedimento y ahí mismo sale verde o rojo, y si sale verde se va al patio y sale rojo ahí se revisa y ya queda liberada tu carga de exportación. Entonces eso puede funcionar igual para la importación. Si está haciendo en exportación, podríamos hacerlo en exportación, en la IMPO. Muy bien. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la Comisión de Aduanas Marítimas de CAREM. Importar y exportar es tan fácil como contactar a tu agente aduanal, el experto en logística aduanera. Reducimos los costos y tiempo de tus procesos logísticos. Facilitamos tus operaciones. Gestionamos trámites ante autoridades. Brindamos servicios complementarios como transporte, almacenaje, asesoría legal, entre otros. Lleva tu negocio al siguiente nivel. Contacta a tu agente aduanal. Gracias por seguir con nosotros. Se encuentran con nosotros los agentes aduanales Andrés Palazuelos Pérez Oronoz y el agente aduanal Ricardo Mateos Mauleón. Son encargados de la Comisión de Aduanas Marítimas. El trabajo que CAREM realiza con AMANAC, platíquenme un poquito de él. Acabamos de firmar un convenio de colaboración con ellos. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen al respecto? Sí. Con AMANAC, pues es como es con los que más tenemos que ver en el tema del trámite aduanal. Es con quien más reuniones hemos mantenido y acabamos de firmar por primera vez, o sea, nunca se había firmado un convenio de colaboración. Sí, actualmente el nuevo presidente de AMANAC es una gente muy proactiva y está muy convencido de que es la única manera que platicando y viendo los temas en común, cómo podemos salir adelante. Entonces ya tenemos un convenio firmado de colaboración y lo que estamos buscando es tratar de que todas las líneas firmen un convenio de garantías. Desde hace más de 10 años se han estado firmando convenios de garantías. ¿Qué quiere decir esto? Que el agente aduanal o su cliente no tiene que dejar un depósito de $1,000 por cada contenedor que llegue, que esa es una de las prácticas que hay actualmente. Entonces, con estas líneas se firma un convenio donde la asociación se hace responsable de que ciertos agentes aduanales, no podemos poner a todos, pero la mayoría entran en ese convenio y si un agente aduanal tiene un problema o no puede pagar unas demoras, la asociación se hace responsable y la asociación tiene de alguna manera ver cómo cobrarle al agente aduanal. Y esto ha funcionado de maravilla porque no ha habido un caso donde se han dejado de pagar demoras. ¿Sí? Cuando ha habido problemas se han puesto de acuerdo, hemos intervenido y ha funcionado. Entonces actualmente hay como 6 o 7 líneas que ya tienen ese convenio, pero las grandes, como son, pues, hablarte de MSC, están totalmente cerradas a firmar ese convenio, ¿sí? Entonces, esta es la labor que tenemos que hacer a través de AMANAC, que AMANAC es el organismo, ellos no pueden decidir las políticas que lleve cada línea, dices que es la línea, no soy yo, pero influyen un poco y estamos buscando que se logre que el 100% de las líneas tengan ese convenio. Perfecto. A final de cuentas, de lo que se trata es de ser más competitivos los puertos. Así es. Claro, correcto. Y en ese sentido, y retomando lo que nos platicaban hace un ratito sobre el caso de Tuxpan, y sobre todo, si vemos un poco más allá a futuro con todo lo que quiere hacer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador,
de detonar todo el crecimiento en la zona del sureste de México. ¿Por qué no funciona Tuxpan? ¿Qué le hace falta? ¿Qué faltó contemplar dentro de las propuestas que haría Karem al nuevo gobierno en este sentido para que Tuxpan comience a andar y sobre todo para que no suceda esto con las nuevas zonas especiales, ¿no? Las nuevas económicas especiales y sobre todo este plan que trae Andrés Manuel para el sureste? Sí, más que nada lo que se tendría que hacer es una buena planeación para que el puerto pueda funcionar, donde se tengan todas las necesidades de acuerdo a lo que se va a manejar. Si son granos, pues que haya la autoridad que se encargue de hacer las revisiones, que haya empresas transportistas para que pueda haber fluidez en el comercio, que estén las navieras, que te pueda resolver a alguien. Tiene que haber una infraestructura adecuada para que el puerto pueda funcionar al 100%. Entonces, creo que será bueno incluir a todas las partes, hacerles las invitaciones de que se va a abrir un nuevo puerto, una nueva zona económica, y donde tengan la infraestructura y todos los involucrados que se van a estar en el puerto estén presentes para que pueda haber mayor tráfico y mayor fluidez en los puertos y zonas económicas. Lo que nos mencionabas, Andrés, de la parte de los tránsitos, ¿cómo volver a retomar todo este tema? ¿Cuántas aduanas interiores más o menos dejaron de funcionar o bajaron su nivel de carga a raíz de todo este problema? Sí, alrededor de 12 aduanas interiores, que son las que funcionan actualmente en el país, pues bajaron su movimiento en una forma drástica, porque en el momento que se cierran los tránsitos, pues se para así que el flujo para estas aduanas, porque viven totalmente de los tránsitos. Entonces, actualmente el tránsito que funciona bien es el tránsito por ferrocarril, con algunas de sus limitantes, pero básicamente el movimiento fuerte se hace por carretera. Entonces, la inseguridad del país ha motivado que esos tránsitos estén muy frenados, además de que en su momento algunas empresas digamos, no correctas, hicieron mal uso de los tránsitos, entonces la carga nunca llegaba, o en fin, cuestiones de esas. Entonces la autoridad agarró parejo y dijo, se cierran los tránsitos. Entonces yo creo que ya hay lo que es el control satelital para los transportes. Hay muchos medios para que ya se puedan volver a hacer fluir los tránsitos, ¿no? Actualmente sí se pueden hacer carreteros, pero la empresa tiene que estar certificada, el transportista también. Hay ciertas cuestiones de que limitan pero si se logra abrir bien con un buen control de la misma aduana con GPS, yo creo que puede funcionar y entonces le damos vida a las aduanas interiores. La exportación, el 80% de las exportaciones terrestres salía por las aduanas interiores, o sea, ahí mismo el mismo exportador iba y se despachaba desde su planta, ¿no? Entonces eso daría vida a las aduanas interiores y le daría flujo a las aduanas, en el caso hablando de aduanas marítimas, de que se desaduane la carga más rápido y tengan más capacidad de recibir otro tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque tienen mucho más capacidad para operar. Entonces, definitivamente el tránsito interno es una solución para poder hacer que funcionen mejor las aduanas marítimas. Oigan, hablando de justamente estos puertos, ¿cuáles son los puertos principales a nivel mundial, los puertos más modernos? ¿Cómo funcionan? Me decían un poquito de la automatización y qué les hace falta a los puertos mexicanos para llegar a ese nivel. Sí, yo creo que la infraestructura es lo que les permite ser tan grandes, ¿no? Y bueno, algunos puertos grandes, los más importantes son Singapur, Shanghai, Shenzhen, de Europa podría ser Rotterdam, Bremerhaven, Long Beach. Hay algunos puertos que yo creo que son de los más importantes a nivel mundial. Y la otra pregunta... ¿Qué nos diferencia de esos puertos? ¿Qué no tenemos para hacer ese tipo de puertos? Bueno, más que nada, básicamente la infraestructura de esos puertos pues son totalmente automatizados, están bien sincronizados, todo el mundo trabaja en la misma sintonía, al mismo nivel, y yo creo que aquí es lo que debemos hacer, impulsar todos, trabajar hacia la misma dirección para poder trabajar todos en el mismo sistema, ¿no? Cuando se refieren a automatizados, ¿qué quiere decir? O sea, ¿son robots? ¿O cómo funciona el manejo de los contenedores? ¿O a qué se refiere este tema de automatizados? Es básicamente que la operación de las grúas
no se lleva a cabo dentro de la misma grúa, sino hay un cuarto de máquinas, por decir algo, donde se hace el control y desde ahí se hace todo el movimiento de las grúas. Inclusive los mismos, el transporte que va y recoge los contenedores del barco y los lleva a la terminal, no son operados ya por personas, sino se manejan autónomos, son totalmente autónomos. Entonces, no interviene prácticamente ahí más que la gente que hace que lleva el cuarto del control, el cuarto de máquinas, por decir algo, donde se lleva todo el control de ese puerto. Okay. Y otra de las cosas es que también en esos puertos la carga llega y cuando llega se sube al barco o se sube al tren y se va, o se transporta y el tren de ahí se va. O sea, básicamente no se deposita en el puerto. O sea, a lo mejor el 10% o 20% de esa carga se queda en puerto, pero lo demás se va. Y en México es al revés. En México no hay prácticamente el despacho que digas del barco al camión. Yo creo que no llega al 1% de la carga. ¿Sí? Creo que la única carga que se despacha sí es la del sector automotriz, sí, básicamente. Y no en todos los casos. No. Que sería lo ideal, ¿no? Barco, camión, y a la calle. Vas despachando, vas desfogando el puerto y el puerto tiene mayor oportunidad de recibir, ¿no? Sí. Y tarda menos en darte los servicios, tarda menos tiempo en darte el servicio. Sí. Eso es el predespacho. O sea, yo ya tengo liberada mi carga antes de que descargue, ya hice mi pedimento, ya salió verde y ya se puede ir. Claro. O sea, salió roja, bueno, pues le va a tocar la revisión. Pero así deben de funcionar. Y otro punto importante es que en los puertos las terminales marítimas les dan prioridad a los buques. Entonces, cuando das prioridad a buques, los demás quedamos en un segundo término. Y yo creo que aquí debería ser la cancha pareja, tanto para buques como para nosotros, agentes aduanales, clientes, como quieras llamarle. Entonces, si eso fuera así como debería ser en teoría, que debería ser al parejo, pues nosotros daríamos mucho mejores servicios todavía, porque ellos también tendrían desfogue y tendrían más espacio para hacer movimientos internos. Entonces, pues ese es un punto muy importante, que las terminales también traten cancha pareja como a navieros como a agentes aduanales, porque ellos su cliente número uno, su cliente principal son las navieras, entonces dejan de desatender a los demás en puerto, ¿no? Sí. Y un tema que las operadoras, o sea, como agentes aduanales, Manzanillo, un grupo de agentes aduanales, manejamos una operadora. En Veracruz también hay un grupo grande de agentes aduanales que también tiene operadora. Y esto a raíz de que se liberaron los puertos hace ya, o sea, van a ser en el 94, ya van a ser más de 20 años. Y eso nos ha dado cuenta de que no tanto se enfoca mucho el ingreso, y luego en los almacenajes, ¿no? O sea, el almacenaje de repente, sin quererlo, es el ingreso más importante de la operadora. Entonces, eso no debe ser. O sea, el movimiento de la carga, el movimiento de la carga y descarga y consolidación debe ser el ingreso real de las operadoras. Bueno, pues muchas felicidades por la labor que están haciendo. La verdad es que tienen mucho trabajo por delante también, a final de cuentas, para generar propuestas que puedan resolver toda esta problemática a favor del comercio exterior, a favor de la comunidad importadora y exportadora de México. Pues muchas gracias por habernos acompañado. No sé si tengan algo más adicional que quieran comentarnos. Pues nada, ¿no? Pues ahora sí que los colegas que quieran, ya saben que cuentan con nuestro apoyo, lo que necesiten, siempre que tengan algún problema, pues nos llaman y estamos para apoyarlos. Perfecto. Estamos para apoyarlos, para servirles y estamos a sus órdenes, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de CAREM TV, el canal del comercio exterior en México.